Bien, buenas tardes. Hoy día estamos a sábado 16 de noviembre y nos toca ver una parte final, tal vez un complemento de la clase anterior que está relacionado con las virtudes, pero ya no tratadas de un punto de vista aparentemente tan teórico, sino en la praxis, en la operación misma. Eh, para ello me ha costado un poco tener que discriminar entre toda la bibliografía que tengo para tratar estos temas, que son extensísimos, porque tienen que ver con el acto humano, tienen que ver con la operación de la voluntad humana, y es muy difícil poder tomar la operación, tomar la acción humana y guardarla en una caja o reducirla para poder tratarla, revisarla con cierto orden relativamente aceptable. Por lo tanto, cuando se revisa la bibliografía, eh, es difícil poder discriminar. Bueno, voy a plantearlo desde el punto de vista, vamos a tratar el tema de la voluntad, el tema del acto ético, pero entonces, ¿cómo hacemos, digamos, no? Y dije, voy a ir a la fuente al final. El libro fuente, el material fuente de lo que es la operación de, del acto humano en cuanto a virtud y vicio, está presente, está plasmado en un libro que se llama La ética nicomaquea, que es una publicación antiquísima de Aristóteles. Aristóteles escribe la ética nicomaquea y la ética eudemia. Ambos libros son más hacia la parte, diríamos, a la tercera fase de su tiempo. ¿Ya? Él va a terminar después con la política, porque él justamente, y es lo que se ha seguido en este curso, trabaja la ética para tenerlo como prolegómeno, como preámbulo a tratar el tema político. Entonces, por eso es que en esta tercera fase de su vida, de su producción académica, por decirlo así, no olvidemos, si se dijo en alguna clase, Aristóteles va a producir más de mil textos, ¿no? Bueno, esta última fase, entonces, esta penúltima fase, de los cuatro tiempos, este tercer tiempo, él trabaja el tema de la ética. Me ha parecido conveniente ir a la ética de Nicómaco, eh, pero eh, creo que es fundamental hacer un alcance. Hoy día hemos estado viviendo situaciones que son conflictuales a nivel país, en una situación desde el punto de vista de lo que dicen los teóricos de la ciencia política y la teoría política, los politólogos hablan de un estado agonal, un estado de conflicto social. Eh, Normalmente los países, las naciones, los continentes, el mundo, está pasando por ciclos de paz veneciana, de paz arquitectónica, en que se producen crecimiento, desarrollo, y por lo que explicamos en alguna clase por allí, en el desfase entre las necesidades demandadas y las necesidades satisfechas o insatisfechas, en ese desfase se van acumulando eh, los diferenciales entre, entre lo demandado y lo ofrecido, digamos, ¿no? De parte del Estado, de parte de los gobiernos, de parte de cualquier institución, de parte de cualquier caja negra. Por allí en una, no sé si un video de clase o no, hablé de la teoría sistema, ¿no? Y en la teoría sistema, los actores van demandando una caja negra y esa caja negra va respondiendo para satisfacer las demandas de todos esos actores que están en el sistema. Pero si esa caja negra, la oferta, es decir, el output que sale de esa caja negra para solucionar los problemas del medio ambiente y de todos los actores, no satisface las demandas, se va produciendo una decoherencia y un diferencial que en la medida del tiempo y en la medida que va aumentando va a generar un pequeño conflicto, una pequeña insatisfacción que se va a ir acumulando 5, 10 años, 15 años para llegar a las crisis y después va a pasar que se va a llegar a los conflictos sociales y así han partido todas las revoluciones.
La Revolución Francesa no partió el 4 de julio de 1789. La Revolución Francesa parte a fines del siglo XVII y antes. La Revolución Francesa parte con el racionalismo, parte también con y hay que decirlo, en la medida también en que la misma sociedad se va girando en una posición contraria a las verdades divinas, digamos, ¿no? Eso usted puede gustarle o no gustarle lo que estoy diciendo, pero como siempre es una verdad. Y así, todos los procesos, o sea, las revoluciones son procesos. La revolución bolchevique también fue un proceso, de hecho tan inestimado y tan impensado que si hubiese estado vivo Marx, se hubiese muerto de un soponcio, porque él jamás pensó que la revolución iba a comenzar en los campos o en las sociedades agrícolas. Él tenía en su mente que la revolución, por la insatisfacción de las demandas de la caja negra, iban a empezar en las sociedades industriales. ¿Y por qué? Porque es lo que estaba viviendo él en Londres, en Inglaterra, en esa Inglaterra que era despótica, en esa Inglaterra fría, salvaje, en que se instala esta idea de mercado, esta idea de capitalismo sin, en una ley de la selva, digamos, ¿no? Pero es un tema que tampoco se ha tocado mucho. Le pasó eso a Marx porque él estaba en Londres. Y es altamente probable que no sea por el capitalismo, sino que sea principalmente por la idiosincrasia del inglés. Y la idiosincrasia del inglés históricamente ha sido ser despótico, imperativo, impositivo y tremendamente salvaje desde el punto de vista. Son los padres de la esclavitud, son los padres de una serie de los grandes genocidios en América del Norte. Es decir, el inglés como persona, y esto es una descripción, no es una crítica, es tremendamente despiadado en esa época del siglo XIX. Entonces, son las lecturas que llevan a los equívocos en el análisis de, de Marx, digamos, ¿no? Bueno, ya pasaremos el próximo año más en detalle eh, por qué Marx hoy día sería capitalista, aunque hasta usted se sorprenda, créanmelo. Como dice por ahí el profesor Kaiser, Axel, eh, él lo que pretende es que se produzca una prosperidad en el obrero, que el obrero deje de ser esclavo. Y justamente con el capitalismo ese obrero ha dejado de ser esclavo y ha tenido prosperidad. Él hablaba que el obrero tenía que pensar qué es lo que iba a comer el día siguiente, en 1860. En el año 2010 el obrero está viendo qué auto, aunque sea de segunda mano, se va a comprar el año siguiente. En fin, bueno, quiero volver al tema que estamos tocando. Estas crisis se producen por todas estas diferencias que son un aspecto eh, más, siempre se trata de un punto de vista material, pero yo quiero tratarlo de un punto de vista de lo que es la persona humana. Cómo estos procesos históricos, desde el año 1300, con el nominalismo, después con la avanzada de los distintos eh, elementos que han ayudado a que se produzca el desbande y el pandemonio, como se dice por allí, eh, cómo va sumando, por ejemplo, la crisis de los papas en Aviñón en el siglo XV, después cómo va a sumar esto la llegada, la caída en el mismo siglo XV de Bizancio, la eclosión de los turcos otomanos, va a venir después el tema de la reforma protestante, la llegada del anglicanismo, todos estos procesos, todas estas quiebres, todas estas revoluciones, porque créanme usted que la reforma protestante fue una revolución que parte dentro de la iglesia y termina siendo una revolución global. El mundo es Europa en ese tiempo y estamos hablando que se llega a una guerra mundial, porque Europa es el mundo en el sentido de lo que estamos conversando, y viene la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años es una guerra que involucra a todos en Europa, que termina con la paz de Westfalia. Estamos hablando paz de Westfalia, por favor, me ayudan, 1648. Y todos los 30 años antes, una lucha de muerte, donde justamente van a eclosionar el momento más brillante de los tercios de Toledo. Es un estado de guerra, es un conflicto.
Es una crisis por proceso revolucionario. Hay por allí también, paralelo a ello, una revolución comunista no con un sentido ideológico comunista, una revolución comunista en Inglaterra, digamos, ¿no? Después van a venir otros procesos, es decir, siempre se va a generar ciclos revolucionarios y ciclos de paz en la medida que el hombre se fue olvidando de las cosas divinas. Las revoluciones dentro del mundo europeo, que es lo que estamos situando ahora, se dieron no se dieron muy poco en lo que fue en la época medieval. En el medioevo se combatió por un tema, las cruzadas, justamente a los musulmanes, pero fuera de Europa. Recién vino a llegar a Europa la lucha cuando nos encontramos que efectos de las cruzadas y de una serie de construcciones heréticas como son los albigenses, los cátaros, se produce un conflicto ahí en Francia en el siglo XIII, 1200, digamos, a mediados del 1200. Pero entonces en Europa medieval no existen grandes conflictos porque el hombre gira en torno a las cosas de Dios. Y justamente cuando las personas giran en torno a las cosas de Dios, es cuando tienen mayor facilidad para imbuir dentro de sí y buscar dentro de sí y cultivar dentro de sí las virtudes. Es por eso la importancia de tratar las virtudes y tratar este tiempo que hemos tenido en Chile como otra muestra más de una profunda pérdida de virtud en la persona humana. Más allá de las posiciones ideológicas de centro, de izquierdas y derechas, lo que usted está viendo en la calle es un hombre salvaje, brutal, sin virtud.